de cada una de las personas que se conectaron en tiempo y ya que se vayan conectando las demás personas, porque tenemos un tema extenso en la noche de hoy y quiero que podamos abarcar todas las preguntas y respuestas. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar de cómo descubrir todo el proceso de compra para una propiedad en Miami. Bueno, me presento, mi nombre es Marta Ledesma, soy agente inmobiliaria licenciada para el estado de la Florida, soy miembro de la ANAR, la Asociación Nacional de Realtors, y soy agente internacional especializada en extranjeros. La noche de hoy tengo una invitada súper especial, que es Judith. Se las presento. Judith, ¿estás por ahí? Te vemos, pero no te escuchamos. Estás en mute. Sí, ahora sí, muy buenas noches a todos. Ok, ya logro verme en la pantalla. Gracias por darme audio. Un placer de estar con todos ustedes. Cuéntanos, Judith, ¿qué es tu especialización? ¿Por qué te tenemos la noche de hoy aquí como invitada especial? Cuéntanos un poquito más para que las personas que tenemos como invitados conozcan quién eres tú. Claro que sí. Bueno, primero un honor estar contigo en esta presentación y con Chris, pues tenemos muchísimo tiempo trabajando en conjunto. Mi nombre es Judith Peraza, ok, soy la gerente general de una compañía de título que más adelante les vamos a explicar qué es lo que hace una empresa de título, casa de título, compañía de título y escrow. Soy agente de título, tengo en la industria inmobiliaria haciendo seguros y protocolizaciones desde hace 25 años, 17 años a la cabeza de Pearl and Title. Soy originalmente, claro, con mi acento, de Venezuela, pues estoy acá desde 1994, no quiero que hagan matemáticas, no saquen mi edad. Y pues mi especialización es en Derecho Internacional, sin embargo, en el estado de Florida tengo una licencia de agente de título y más adelante vamos a hablar de algo muy interesante, una figura muy única, que es una compañía de título. Perfecto. Y tenemos otro súper invitado de lujo, Chris Sierra. Chris está medio enfermito hoy, pero nos hizo el honor, como somos un equipo, de no fallar para ustedes, nuestros clientes, siempre estar acá. Chris, preséntate, porfa, para que ustedes conozcan quién eres tú. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Perfecto, mucho gusto. ¿Cómo le va? Mi nombre es Chris Sierra, soy CPA de hace ya casi 10 años y he trabajado con los extranjeros ya casi 15 años, especializando en todo lo que es las estructuras de cómo deben de comprar y vender los extranjeros bienes raíces en los Estados Unidos, el tema impositivo de todo lo que tiene que ver con los extranjeros cuando están comprando o vendiendo, y todos los requerimientos que vienen con comprar y ser dueño de bienes raíces en los Estados Unidos y mejor forma de estructurar la transacción para poder minimizar impuestos y evitar ciertos problemas que pueden venir en el momento de tratar de venderlo. Con mucho gusto he trabajado con Yuri hace mucho tiempo. Es un placer. A veces la llamo solamente para hablar, ni de trabajo. Tratamos de no hablar de trabajo mucho, pero ¿qué te puedo decir? Así es, así va. Eso es correcto, Sí, pero lo interesante de todo esto es que el trabajo en equipo, o sea, y que toda nuestra audiencia el día de hoy no somos islas separadas, somos un equipo y constantemente nos vamos haciendo e informándonos todo, y nuestra especialización claramente hacemos clientes locales, pero nos especializamos en clientes internacionales, y es importantísimo para todos que dentro de siempre un equipo exista un especialista en todo lo que son dos cosas muy importantes, y las separo: planificación patrimonial y planificación fiscal. ¿Ok? El hecho de que una realtor siempre traiga a un contador, y escúchame la palabra contador, que es muy diferente a alguien que puede realizar taxes, es una persona que tiene experiencia para saber cómo debe estructurar un comprador su vehículo
para la adquisición de un inmueble, porque no siempre existe uno solo, existen muchos, existen layers que son distintos tipos de configuración de empresa y no siempre la respuesta para uno de un país X es la misma para otra persona de un segundo país X. No existe una sola respuesta, es lo importante. Y yo como agente inmobiliaria siempre escojo a personas como ustedes en mi equipo que se especializan en extranjeros, que es lo que más yo trabajo, y que tienen el conocimiento especializado para darles el mejor servicio y hacer el camino a la compra más fácil, como lo hacemos siempre, que siempre tenemos cierres exitosos gracias a ustedes y hacemos que la transacción siempre sea un camino fácil. Bueno, la noche de hoy vamos a hablar de estos temas tan importantes a la hora de comprar una propiedad en los Estados Unidos, y los inversionistas siempre nos están haciendo este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es una compañía de título? ¿Cuál es la función de la compañía de título? ¿Qué es una LLC? ¿Por qué se debería comprar a nombre de una LLC y no a nombre personal? Proceso de compra y venta del principio a fin. ¿Cuáles son las partes que intervienen en una transacción? ¿Qué es ficta y cómo afecta la transacción? Aplica la retención de ficta cuando se usa una LLC, requisitos para comprar una propiedad en los Estados Unidos, puedo comprar desde el extranjero sin venir a los Estados Unidos, cuánto paga una LLC de impuestos sobre la utilidad, los dueños tienen que declarar si tienen una utilidad en la LLC, y qué es una cuenta escrow y qué es la póliza de seguro. Todos estos puntos son importantes y vienen dentro de los pasos a seguir en la compra de una propiedad en los Estados Unidos, ya sea de preconstrucción, reventa, cualquier tipo de inversión que ustedes vayan a hacer en los Estados Unidos. Bueno, yo les quiero dar los puntos generales a la hora de comprar una propiedad en los Estados Unidos. ¿Cuáles serían los pasos generales a la hora de tomar esta decisión? Bueno, el primer punto y el más importante para mí es tomar la decisión o tener la intención de compra. Y yo me imagino que todos los que están aquí presentes la noche de hoy, pues tienen una de las dos, ¿no? Tienen ya la decisión tomada o la intención de comprar una propiedad en los Estados Unidos. Paso siguiente, lo más importante es encontrar un agente inmobiliario capacitado, que conozca el producto, la zona, el mercado, que esté preparado para darle la asesoría que usted necesita y que cuente con un equipo que se especialice también en lo que usted necesite y le dé la información de valor que esté buscando y que lo guíe en cada paso, haciéndole el proceso muy fácil. Realmente comprar una propiedad en Estados Unidos es algo bien sencillo, pero obviamente cuando alguien carece de conocimiento, pues cree que es algo complicado. La noche de hoy estamos acá para aclarar algunos de los puntos importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de invertir en los Estados Unidos, y espero que podamos ayudarlos y asesorarlos, porque esa es nuestra misión, ayudar a nuestros clientes y hacerlos sentir seguros en este proceso. Como muchos de ustedes maybe nunca han comprado una propiedad en los Estados Unidos, obviamente entiendo que desconocen ciertos temas y por eso estamos la noche de hoy aquí para aclararlo. El siguiente paso es la creación de la entidad jurídica para la compra, que para eso tenemos a Cris la noche de hoy para que nos explique más a profundidad sobre este tema. Seguido de eso, para mí es muy importante que creen una cuenta bancaria bajo el nombre de esta entidad jurídica. Después, punto muy importante, y la precalificación del préstamo. Si usted va a aplicar a un préstamo para la compra de la propiedad, es importante que lo haga con tiempo para que usted sepa cuál es la cantidad de dinero que usted el precio de compra de esa propiedad, y esté preparado a la hora del cierre y no le agarre imprevisto. Seguido de esto vamos a hablar de escoger la compañía de título. Ahí es donde usted va a poner su depósito, tiene que ser una persona capacitada que tenga su cuenta escrow. Judy nos va a explicar cada paso sobre este tema. Primeramente me fui al revés, tengo acá, me pusieron la presentación al revés. Primeramente, disculpen, antes de la compañía de título, identificar el producto. Identificar el producto es importante porque así nos centramos en un tipo de propiedad en específico, ya sea una preconstrucción, reventa, casa, apartamento, townhouse, dependiendo de lo que el cliente esté buscando. Escoger un área. ¿Por qué escoger un área es importante? Porque si usted está comprando una propiedad de inversión, es importante saber cuál es la ocupación de esta área. Si usted está comprando una propiedad para vivir, es importante las escuelas, si el vecindario es un vecindario tranquilo, etc.
que podemos profundizar más a fondo estos temas cuando hablemos de forma personalizada e independiente con cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene diferentes necesidades. Seguido de esto es poner la oferta o hacer la reserva dependiendo del tipo de propiedad, y como me había adelantado, después coger la compañía de título y el abogado o el abogado. Seguido de esto, las inspecciones, que también Judith nos puedes explicar un poquito más de qué se tratan las inspecciones y qué podemos esperar de esto. Seguido, finalmente, el cierre, el proceso de la transferencia de los fondos para los pagos finales del cierre. Y por último, si usted compró una propiedad de inversión, contrata a la persona que le va a administrar esta propiedad. Y por último, disfrutar o rentar esta propiedad. Bueno, seguido de esta larga explicación, que va a ser breve y sencilla, pero me extendí un poquito, seguimos a las preguntas. Bueno, Judy, ¿qué es una compañía de título y cuál es la función de la compañía de título? Ok, una compañía de título es un ente que el símil del mismo no existe en ningún país, porque es una fusión de distintas tareas sombreros que utilizan en nuestros países otras personas. La más importante es la función de fiducia. Fiducia significa custodiar fondos de otra persona para un propósito particular. En este caso es la custodia de los fondos del dinero del comprador que se van a utilizar para el propósito de compra. A diferencia de, no sé nuestra audiencia, pero asumo que hay muchas personas de Sudamérica. Usualmente cuando tú vas y la palabra clave, cuando nosotros utilizamos aquí la palabra cierre, a veces los compradores me dicen, ¿qué significa cierre? Cierre significa el día de la protocolización y el finiquito, que significa el día que todos los requisitos se han cumplido y se intercambian comprador, vendedor, llaves, dineros y grandes desembolsos. Eso ocurre en un solo día, pero el custodio de todos los fondos, bien sea que un comprador esté comprando en efectivo sin ningún tipo de financiamiento o financiación, dependiendo de qué país sean ustedes, va a ser una transacción en efectivo donde el día del protocolo y del finiquito, el comprador va a girar los fondos totales para la compra a la compañía de escro, y escro nuevamente significa fiducia. Esa es la función más importante de la compañía de título. La segunda, la función de hacer un examen exhaustivo de toda la condición legal del inmueble, búsqueda de todos los gravámenes que puedan legalmente afectarlo. Uno, todos aquellos registrados y les doy nuevamente el símil. En nuestros países existen el registro público de la propiedad, donde se insertan todos los documentos de traspaso, y nosotros le llamamos tradición del título, y notas marginales es cualquier tipo de gravamen que pueda tener ese inmueble. Nuestra función es la revisión de toda la tradición del inmueble y la verificación de cualquier tipo de gravamen que la misma pueda tener, para establecer un proceso de saneamiento de cada uno de esos factores, para que cuando nuestros clientes, tus clientes y los clientes de Cris estén listos, entregarles un nuevo título de propiedad libre de cualquier problema legal. Hablamos de eso y suenan como muchos días. Recuerden que nosotros tenemos sistemas que están automatizados y estamos hablando de 30 a 45 días desde la recepción del contrato. Comprador y vendedor suscriben un contrato de compra-venta, el cual puede tener un término de 30 o 45 días, y desde el día número 1 la compañía de título comienza a hacer esa investigación. La segunda investigación que hace la compañía de título, si esta propiedad se encuentra sujeta a un régimen de asociación de vecinos, le hace un condominio, un edificio o
cualquier tipo de asociación, pueden ser lo que llamamos acá los townhouses, donde estén regulados por una asociación de vecinos. Todas ellas tienen regulaciones y la más importante es que estas tienen cánones mensuales de asociación, el pago mensual de asociación. También nos encargamos de solicitar a las asociaciones certificados de solvencia, y esta solvencia nos va a indicar si esta propiedad se encuentra al día con sus pagos de mantenimiento, si existen cuotas de mantenimiento especiales, cuál es el propósito de cada una de ellas y si este apartamento o esta casa tiene algún tipo de violaciones, las cuales no están en los registros públicos, pero van a ser identificadas a través de ese certificado de vigencia. También, en caso que sea una casa, no un edificio, pedimos un documento que se llama la agrimensura, que es un plano que delimita las fronteras y los linderos de la propiedad, porque queremos saber que la propiedad está realmente donde tiene que estar, que no tenga el vecino invasiones en nuestra casa es la de vecino, que no tengamos afectaciones de servidumbre, todo aquello que pudiese en algún momento causar un problema a futuro. Y la última son las búsquedas municipales y de catastro. ¿Qué significa? Que la cuarta radiografía va a ser asegurarnos que todos los servicios públicos que afectan al inmueble se encuentran al día. Y si los mismos no se encuentran al día, nos vamos a encargar de colectar cualquier monto que exista para que el día del finiquito y protocolo, que nosotros acá le decimos el día del cierre o el closing, de una manera muy spanglish, de ese día todas esas deudas sean canceladas para que usted reciba, como decimos en nuestro país, un carro 0 kilómetros. Ok, sin ningún tipo de kilometraje, le quitamos todos los números a lo que le llaman el odómetro y cualquier problema que tenga ese inmueble sea subsanado antes del día de la protocolización. Claro, gracias Judy por la explicación. Aclarar solamente una cosa, que estamos hablando de una propiedad de reventa que tuvo un dueño anterior y hacemos todo este tipo de proceso para que la propiedad se entregue completamente lista para el nuevo dueño. En caso de preconstrucción, el protocolo es completamente diferente porque es ellos también, el desarrollista usualmente tiene su compañía de título elegida, porque recuerden, antes de que el edificio haya sido edificio, era tierra. Pasan por el mismo proceso exactamente de investigación, porque tienes que regresar, o sea, nosotros tenemos reglas, tienes que regresar a la época de donde los españoles eran dueños de las tierras y han ido pasando de mano en mano. Claramente existen reglas de 30 años y cómo ha pasado de mano en mano, y al final, cuando hablemos de la póliza de seguro de título, siempre hay algo, así sea una preconstrucción, algún ente que se va a encargar de revisar que todo ese nuevo título y toda la cadena titulatoria esté libre de cualquier tipo de gravamen que pueda afectar al próximo comprador. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pasamos a otra pregunta no menos importante, que es para Cris. Cris, ¿qué es una LLC y por qué se debería comprar a nombre de una LLC y no a nombre personal, y cuáles son los beneficios? Sí, bueno, un LLC es un tipo de empresa. Hay varias empresas que uno puede abrir cuando van a hacer una inversión en los Estados Unidos, pero el más común y el que se usa más y más hoy en día, específicamente en el estado de Florida, es un LLC, que en inglés quiere decir un Limited Liability Company, ¿verdad? Es un tipo de empresa, es lo más fácil armar la empresa, ¿verdad? Puede tener un dueño, puede tener varios dueños. Los dueños no tienen que necesariamente ser personas naturales, pueden ser, y no tienen que ser residentes ni ciudadanos, pueden ser extranjeros, pueden ser fideicomisos, pueden ser empresas en el extranjero, corporaciones, otro LLCs, personas naturales, como uno quiera, ¿verdad? Lo bueno del LLC es que no hay límite en cuántos dueños puede tener. Y es fácil armar y es lo menos costoso armar en el estado de Florida, y los requerimientos para tenerlo al día no son tanto como una corporación o un fideicomiso, otro tipo de empresa, ¿verdad? Y lo más importante de un LLC es que está limitada la responsabilidad de cada uno de los dueños, que es lo más importante.
y eso te da la protección legal, porque si vamos a decir que tienes una propiedad al nombre de un LLC y hay alguna demanda, y muchas veces la gente van a alquilar la propiedad, normalmente no lo dejan así sin alquilar, aunque sea que lo van a usar, vamos a decir, si lo usan personalmente, pero mucha gente lo tienen para alquilar, ¿verdad? Cuando hacen eso, vamos a decir que algo le pasa al que está alquilando la propiedad, ellos pueden darte una demanda. Bueno, el LLC te va a dar esa protección de que la demanda al final del día se va a quedar dentro del LLC y no deja que toca al dueño personalmente. Súper importante, porque si uno quiere separar, vamos a decir, 3 propiedades uno del otro, uno puede armar 3 LLCs diferentes, poner cada propiedad dentro de cada uno de los LLCs, uno para cada uno, y si hay una demanda en propiedad A, no le va a afectar a propiedad C, porque como están separados legalmente y tienes esa protección legal, no tienes que preocuparte. Ahora, hay ciertos requerimientos para que se quede así, ¿verdad? No debes de mezclar la actividad de uno con la actividad del otro, no debes de mezclar lo personal con lo del negocio. El único dinero que debe de entrar a la empresa fuera del ingreso es un importe de capital del dueño, pero fuera de eso no debes estar depositando cosas personales ahí, ni usándolo para algún otro servicio, porque ahí inmediatamente puedes negar el beneficio de tener ese LLC. Y ya en decirte eso, ya hemos tocado uno de los temas de por qué es mejor poner una propiedad al nombre de un LLC que al nombre personal. Pero otro beneficio de usar un LLC es poder evitar una retención que le encanta mucho a Judy, que se llama FIRPTA. FIRPTA es una retención que aplica contra los extranjeros cuando venden propiedades o bienes raíces en los Vamos a Estados hablar de eso Unidos. más adelante, vamos a hablar de eso más adelante, Sí, no te me sí. adelantes, Pero sí, para no, que lo pues, expliques bien en el siguiente paso. pero un LLC, para que sepan, solamente para hablar de términos ahora sin entrar a otra pregunta, es un LLC posiblemente con eso puedes evitar una retención que aplicará contra los extranjeros. Hay ciertos requerimientos, o sea, por tener LLC no es automático no tener esa protección, pero vamos a hablar de ese tema más tarde. Perdóname, Marta. Claro, y por eso siempre les recomiendo a mis clientes que deben de comprar bajo una LLC, no nombre personal, porque tiene mucho más beneficios. Bueno, Judy, cuéntanos cuál es el proceso de compra de principio a fin y cuáles son las partes que intervienen en esa transacción. Judy, ¿está por ahí todavía? Creo que Judy se nos quedó sin señal. ¿Qué pasó? Me tenían callada. Perdón. Perdona. Ok, el proceso de compra de principio a fin y cuáles son las partes. En mi exposición anterior, pues creo que adelanté un poco de esta parte, pero si pudiera resumir un poco todo. ¿Cuáles son las partes que intervienen en una transacción? Las dos partes importantes son un comprador y un vendedor. ¿Ok? Alguien tiene que comprar y alguien tiene que vender. La diferencia viene es quiénes son las demás partes que deben estar y acudir, que son todos los profesionales que van a lograr que esto suceda. ¿Puedo comprar una propiedad sin un realtor? Buena suerte, porque esos son los desastres que a mí me encantan, porque los hacen y después nosotros tenemos que cobrar para deshacer todo eso y volver a hacerlo correctamente. Pero bueno, ya, eso es un chiste, pero siempre sucede. Entonces, No, Judy, perdón que te interrumpa, pero aparte el servicio de un agente inmobiliario en la Florida no tiene costo. A eso voy, Y correcto, que esa es la realmente parte más guiar linda. que alguien profesional te guíe en ese proceso. Correcto. Totalmente Entonces, gratis, pues realmente yo creo que... por eso es importante que los compradores entiendan que en nuestros países, o sea, tenemos comprador y vendedor, luego necesitamos al asesor inmobiliario. Entonces, la palabra asesor inmobiliario
es una palabra densa. Hay asesores inmobiliarios que se especializan en mercado local. Hay asesores inmobiliarios que se especializan en mercado internacional y hay asesores inmobiliarios que se dedican a bienes raíces como un hobby o como un pasatiempo para ganar dinero mientras hacen otro tipo de trabajos. Entonces, lo primero es buscarse a un profesional que se dedique a esta profesión todo el tiempo de su día y los 24 y los fines de semana. Número 2, alguien capacitado. Es importante que sepan que en nuestros países usualmente cada parte paga a su corredor o a su asesor. La palabra realtor es una membresía, pero a su asesor inmobiliario lo paga cada parte. Acá el vendedor es quien paga las comisiones de ambos agentes. Aquí cada uno tiene usualmente sus agentes, pero lo interesante es que es un costo que asume el vendedor. Si el vendedor está pagando a tu corredor inmobiliario y te lo va a pagar, busca el mejor. Sencillamente busca el mejor porque directamente, bueno, y si uso al corredor del vendedor, no, siempre es importante tener a tu propio corredor inmobiliario que está de tu lado. Luego vienen las siguientes partes. Hablamos ahora, tenemos a Cris en la pantalla. Un comprador, ¿ok? Un comprador internacional debe estructurarse, si bien es cierto que usualmente es una LLC, no menos cierto es que depende primero del individuo, de su patrimonio, del número de inversiones, de cuánto tiempo va a vender, si la va a revender la propiedad, si piensa, existe un cúmulo de diferentes escenarios que no siempre claramente una LLC muchas veces, pero a veces esta familia puede ser alguien que está viniendo, emigrando a los Estados Unidos con intenciones, no sabemos, por eso es que nos gusta tomarnos el ratito, el mínimo una LLC, pero existen más, existen fideicomisos internacionales para extranjeros, existen impuestos sucesorales, existen tantas cosas que a Cris el día de hoy no le daría tiempo de explicarle todas las implicaciones fiscales y legales que pueden haber en un ente. Entonces, el segundo es nuestro asesor fiscal y nuestro asesor corporativo. El tercero, claramente todos quisiéramos comprar en efectivo, pero si no tenemos el efectivo, pues necesitamos un banco. Usualmente hay dos tipos de banco, el banco institucional o el corredor de hipoteca. Existe la creencia que ir directamente a un banco institucional es mucho más económico. Sin embargo, la utilización de un corredor de hipotecas les da a ellos la variedad de poder cotizar una hipoteca con distintos bancos y buscar para ustedes su mejor tasa. No todos los bancos están acostumbrados ni saben cómo manejar el tema de los extranjeros. Créanlo o no, es mucho más fácil para un extranjero obtener un crédito para un inmueble en los Estados Unidos que lo que es para nosotros que estamos regulados de otra manera. Entonces tenemos a los realtors, corredores inmobiliarios, tenemos al comprador, al vendedor, tenemos al banco, tenemos a nuestro asesor, luego vienen todos servicios a la carta. Uno, el inspector. Ustedes tienen que hacer una inspección en el inmueble, no necesariamente, ese es su derecho. Si usted no hace una inspección en su inmueble, la parte de la compañía de título que les hablé de la radiografía, para nuestra investigación es todo lo que es legal, no lo que es física. La inspección física debe hacerse con un inspector durante los tiempos. Todos los tiempos de los contratos son perentorios y de caducidad. Si vas a hacer la inspección luego que acaba el periodo de inspección, pues ya ni siquiera la hagas. Entonces, el inspector es la persona que te va a determinar en qué estado se encuentra la propiedad. Claramente, si quieres algo completamente perfecto, compra una propiedad de preconstrucción que además viene garantizada de que cualquier cosa te la arreglan. Todas las propiedades usadas tienen algo, al igual que un carro usado. Cuando lo compras, entonces ya tú tomas la decisión si sigues o no sigues. Hay muchos tipos de contrato, pero quiero basarme en el contrato que es el comúnmente usado, que se llama as is, que es así como lo ves, lo tomas, lo dejas, lo inspeccionas y si no te gusta, te retiras. ¿Pudieras negociar? Sí, pero también tienes el derecho de poder cancelar. Ahora, aquí viene la importancia de la utilización de un corredor inmobiliario experimentado. Si bien es cierto que parecía que todos estos contratos son contratos de adhesión, hay cajitas.
la cajita chequeada incorrectamente trae consecuencias para un comprador y eso viene de no utilizar a un corredor experimentado. El proceso: comprador presenta una oferta a través de su corredor a vendedor que tiene su corredor del otro lado. Existe un periodo de negociación, usualmente 24 a 48 horas, y como está de agresivo este mercado, ni 24 horas, comprador y vendedor llegan a términos, entramos en contrato. Aquí cuando estamos en contrato, ¿cómo que estamos? O sea, tenemos un contrato ejecutado donde ambas partes se encuentran obligadas y tienes un término, dependiendo, usualmente 30 a 45 días, donde cada una de las partes va teniendo obligaciones. Importantísimo. Compradores tienen que, y yo sé que esta es una pregunta que está adelante, para que no me vayas a regañar, pero tengo que traer ese punto a colación, que es, si usted tiene que apersonarse, tiene que viajar, montarse en un avión y venir a los Estados Unidos para comprar una propiedad, la respuesta es necesaria, probablemente no, pero hay ciertos requisitos. El primero, si usted va a comprar a distancia, usted necesita tener una cuenta bancaria que le permita girar fondos a través de transferencias bancarias, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la transferencia bancaria? Y en muchas ocasiones los corredores poco experimentados no piensan en el hecho que si puedes enviar $5,000 como el depósito inicial, más para mandar más necesitas un token o algún tipo de autorización que solamente la puedes obtener viajando a los Estados Unidos. Eso es algo que se tiene que verificar el día 1. El día 1, cuando Marta diga vamos en contrato, ella les va a preguntar, ¿tienes una cuenta? Tienes que tener la habilidad de poder enviar los fondos por transferencia bancaria. Hay bancos que te permiten enviar transferencias, otros algo que se llama ACH, y cuando ustedes ven en su banco, bueno, no quiero hablar de bancos en particulares, pero son los dos grandes, tienen como una barrita y dice al mismo día, mañana, y no existe. 2, CELE no es una manera de transferir fondos a una compañía de título. CELE es una manera, y me lo preguntan mucho, CELE es Pedro y Pablo, Juan y Pedro, María y Marta, se envían un wire, no es un mecanismo de envío de dinero a través del mercado. 2, blockchain, todo lo que son cripto y todo ese tipo de cosas, estamos trabajando todos, Chris, en llevar este mercado a ese punto, pero usualmente me preguntan, todavía no, pero viene. Entonces, la habilidad de poder enviar dinero por una transferencia bancaria, allí regreso yo a la titularidad de fiduciario. Todo ese dinero que ustedes van a enviar a través de una cuenta bancaria, a través de un giro, lo va a recibir la compañía de título, quien en su capacidad de fiducia, ente fiduciario, lo va a recibir con la debida protección que tiene la ley para poder tener una licencia de fideicomiso, que en nuestros países solamente lo tienen los bancos, y aquí ha sido acreditada las compañías de título. Tienes que tener licencias, seguros. De hecho, nosotros tenemos que hasta firmar una cantidad de compromisos que hasta tenemos que poner en nuestras casas en garantía para poder tener este tipo de licencia. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Unos grandes seguros contra malversación y apropiación indebida de fondos, que es a lo que siempre regreso con los compradores internacionales. ¿A quién le estoy enviando mi dinero? O sea, su dinero siempre tienen que asegurarse que va a algo que diga dos palabras, escrow o trust. Y las dos significan fiducia. Una trust es una cuenta de fiducia de abogado y escrow de una compañía de título. Y ambas se encuentran aseguradas y con seguros y con bonds y con licencia y con todo lo que tenemos que pagar para poder custodiar sus fondos desde el principio al fin. Luego pasa todo este proceso de inspección legal, municipal, de asociación. Hacemos una lista de saneamiento. Todo esto estamos hablando de 45 días y cualquier problema que encontramos lo colocamos en una lista de saneamiento. Claramente, ¿cuál es un gravamen? Que el vendedor tenga una hipoteca en la propiedad. El vendedor no va a ir a pagar a esa hipoteca. Nosotros vamos a solicitar de ese banco, de tu vendedor, una solvencia para saber cuánto debe el vendedor. A diferencia de que llegamos todos en nuestro país a un registro público, todo el mundo con cheques de gerencia en las manos, acá todo se maneja a través de la fiducia. Y todas las cuentas pendientes
de cada problema que exista, quien hace el gran desembolso es la compañía de título, incluyendo pagarle a los corredores inmobiliarios, pagarle si existe una retención, alguna deuda con el IRS y todo ese tipo de cosas. Y finalmente, no me has preguntado, no voy a adelantarme a Title Insurance, no voy a decir. Ya contesté, y llegar al día del protocolo, que es el día del cierre, que es el día donde todos los requisitos han sido cumplidos, ingreso de fondos y todos los documentos que van a ser el nuevo título de propiedad del futuro comprador en la mano de la compañía de título, y con este dedo que está acá presionas un botón y ya todo está en el sistema, salen todos los fondos, se registra el nuevo título de propiedad y sale disparado todo. Sale disparado como chiste, pues eso está automatizado, donde a cada una de las partes le llega a usted, le llega su llave, al otro se registra el título y todo el mundo le es pagado y cancelado ese día. Perfecto. Claro, no solo es resguardar el capital y tener una buena rentabilidad, sino hacer este proceso de forma segura, que es todo lo que tú estás explicando, y que muchos de los inversionistas siempre tienen preguntas de dónde voy a poner mi dinero. Y es el miedo, y es genuino. Y es el miedo yo he visto abogados que se molestan con clientes internacionales, que es la segunda. Acá mucha gente habla español. Nosotros no hablamos español, nosotros somos multiculturales y entendemos cada país y cada riesgo y cada miedo y el por qué cada país puede tener miedo de algo, y ya automáticamente, antes que me pregunten, ya yo sé, es cómo sé yo a dónde está mi dinero, y es una pregunta genuina, porque en nuestros países la figura de la fiducia no existe. Y es normal, y si a ti te molesta que un comprador te haga esa pregunta, entonces dedícate al mercado local. No, claro, esa pregunta tiene que ser respondida siempre. Muchísimas gracias, Judy. Vamos a pasar a las preguntas para Cris. Bueno, Cris, ahora sí te dejo hablar sobre el tema de FICTA y cómo afecta la transacción. Bueno, yo creo que se va a meter en este tema porque a ti te encanta. ¿Aplica la retención de FICTA cuando se usa una LLC? Como dice todos los abogados, bueno, depende. Sí, primero de todo vamos a entender qué es FIRPTA. FIRPTA básicamente es una retención que salió en el año 1980 para poder garantizar que los extranjeros reporten sus ingresos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes de ese año, extranjeros estaban comprando y vendiendo propiedades localizadas en los Estados Unidos y no estaban reportando las ventas. ¿Qué es lo malo en eso? Si no viven en los Estados Unidos, uno me pregunta, bueno, lo que pasa es que la ley de los Estados Unidos está súper claro. Cuando tienes ingresos conectados a los Estados Unidos, tienes que reportar ese ingreso. Y en este caso, una venta de una propiedad que está localizado dentro de los Estados Unidos es un ingreso conectado a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que reportar, tienes que preparar una declaración de impuestos para declarar eso. Bueno, después que salió FIRPTA, ahora extranjeros siempre lo van a reportar. ¿Por qué? Porque FIRPTA es una retención, no es un impuesto. Y quiero que todo el mundo oigan esta parte, porque muchas veces la gente me dice, no, los impuestos son muy altos porque tengo que pagar el impuesto este de FIRPTA. No, FIRPTA es una retención. Retención aplica contra impuestos en el futuro que uno tendrá en el momento de reportar la venta. Y si lo venden en pérdida o lo venden en poca ganancia o por alguna razón no hay impuestos sobre la venta, en el momento de declarar esa venta, en no tener impuestos, el gobierno te va a devolver ese monto. Yo sé que muchas veces los extranjeros tienen mucho miedo cuando uno oye gobierno y retener dinero, porque hay ciertos gobiernos en otros países, muchos de ellos en el América del Sur, que cuando le das el dinero más nunca lo vas a ver. Así no trabaja en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el gobierno te lo va a devolver si es tu propio dinero y te deben ese reembolso. Es una retención.
La retención aplica contra el precio de la venta y la retención es 15%. Si tienes una venta de $500,000, no importa que tienes gastos del cierre de 7%, que serán $35,000. No importa cuánto es que pagaste por esa propiedad cuando lo compraste, cuántos le has puesto para mejorar, cuánto has invertido en mejoras, en mantenimiento, en impuestos sobre bienes raíces. Nada de eso importa para FIRPTA. Es 15%, en ese caso será $75,000 que la casa de título, en este caso Judy, de Pearl and Title, va a aguantar 15%, y en el momento de cerrar la transacción, ella tiene que ser antes del 20 días del día del cierre, mandar el dinero al gobierno, al IRS, quien es los que están encargados del sistema tributario en los Estados Unidos. Se llaman el IRS, el Internal Revenue Service, ¿verdad? Tú no vas a poder recuperar ese dinero hasta el año que viene. Ahora, hay ciertos pasos que uno puede tomar para evitar tener que mandar el dinero, pero no es algo que hoy en día aplica a muchos casos, pero te lo menciono por si acaso. Yo siempre hago algo en el análisis antes de recomendar qué debemos de hacer con la retención de FIRPTA, pero generalmente es 15%. Y si un comprador va a vivir en la propiedad y la venta es por menos de $300,000, la retención se puede reducir de 15% a 0. O sea, que no hay retención. Eso no quiere decir que uno no debe de reportar su venta en el próximo año, porque ningún contador bueno te va a decir eso, menos todavía el CPA nunca te va a decir no reportar tus ingresos. Pero por lo menos en el momento del cierre, si es de menos, tiene que ser menos de $300,000, y el comprador o alguna familia del comprador lo va a vivir mínimo 6 meses cada año por los próximos 2 años, se reduzca a 0. Si la venta es por más de 300 o por 300,000 hasta 1,000,000, se puede reducir la retención de 15% a 10. Y si es de 1,000,000, no importa qué van a hacer con la propiedad, siempre va a ser 15%. Pero si el comprador lo va a usar para inversión o lo está comprando al nombre de una empresa, es 15%. Ahora, vamos a decir que usas un LLC. Yo veo una pregunta ahí. Sí, se aplica la retención del FIRPTA cuando se usa una LLC. Ok, ahora, cuando se usa un LLC, depende, como dice todo depende. el muñeco, todo depende. ¿Por qué? Depende de quién hayas utilizado para tu planificación. Sí, todo depende si la persona quien te abrió el LLC te dio mal consejo o buen consejo. Un LLC con un solo dueño para tema de los impuestos, y es tema de los impuestos solamente, no existe. Quiere decir que en el momento de una venta, el LLC solamente para tema de los impuestos, no estamos hablando legalmente, pero para tema de los impuestos, el LLC con un solo dueño no existe. Quiere decir que el vendedor es el único dueño. Si es extranjero, FIRPTA aplica. Punto. ¿Qué debes de hacer? Debes de tener un LLC con más de un dueño. Si tienes un LLC con 2 dueños, vamos a decir esposo y esposa, y a la esposa le das un 0.01% y tú te quedas con 99.99%, todavía son 2 dueños, y ahí FIRPTA no aplica al cierre, porque el vendedor en ese caso es un LLC localizado y organizado en los Estados Unidos. No importa si los dueños son extranjeros, no importa si los dueños son empresas en el extranjero, solamente lo que importa es cuántos dueños tiene el LLC. 1, olvídate, ¿quién es el único dueño? Si es extranjero, aplica FIRPTA. 2 o más, FIRPTA no aplica al cierre. Y es una manera bien fácil de evitar tener que fajarse con esa retención, porque al final del día, cuando uno hace el cierre, le entregan más dinero, el dinero entero. No tienen que esperar hasta el año que viene a recuperar una porción de su ganancia si tienen utilidad en la venta. Por eso,
Por eso es súper recomendable usar un LLC mínimo. Hay otras estructuras que uno puede hacer para... Mínimo, perdóname que te mínimo. interrumpa porque a mí me encanta interrumpir. Hoy acabo de escuchar, sí, yo soy, por eso es que somos un equipo. Yo acabo de escuchar, antes de entrar en el seminario, a una persona que se ocupa medio día de hacer cierre, parte del día también hace tax returns, lo que Cris y yo damos la gente que hace, porque aquí tú puedes coger una licencia que creo que son 10 horas o 12 horas, diferente de lo que él estudia año, y puedes hacer declaraciones de impuestos y con 10 horas de preparación. Y esta persona que hace real estate de manera esporádica, o sea, como un trabajo alterno, Sí, a través de esta persona que tiene una licencia, le dice, no te preocupes que si compras con una LLC y como eres extranjero, tú no vas a tener ningún problema de sucesiones, y le dije, paren de inmediato. Es importante que cada vez que alguien vaya a tener una pregunta sobre sucesiones, sobre impuestos sucesorales, porque eso es un tema denso, tienen en este chat el teléfono del contador, quien les puede aclarar mitos y cuentos de camino. Si hay algún asesor inmobiliario que les explica que no, que cuando una persona se muere, y hablan de ya eso se llama planificación patrimonial e impuestos sucesorales, y que ya comiencen a hablar, paren, tienen que hablar con los expertos que tienen años y muchas deudas de universidad que todavía están pagando para llegar a obtener las licencias que tienen. Y por ello, mientras más blindada se encuentre la estructura, claramente es más costosa, pero a la hora que existe un problema, vas a sopesar el problema. Y todo depende cuánto quieres protegerte, es cuánto quieres gastar. Así es, por eso Perdóname, la Cris, importancia discúlpame. del equipo capacitado para hacerlo, ¿no? Sí, Más que por nada. eso, Y también la por importancia. eso digo mínimo usar un LLC. Y como Claro, yo decía, hay otras estructuras que uno puede hacer, pero y yo sé que vamos a tocar otros temas del LLC, eso no quiero hablar más de eso, pero hay otras estructuras que uno puede hacer que son más beneficiosos por unas razones, pero no tan beneficiosos por otras razones. Al final del día, lo más importante es, antes de tomar decisión, saber cuáles son los beneficios, lo bueno, lo malo de cada una de las opciones, y dependiendo sobre lo que es lo más importante para el cliente es lo que debemos de hacer. Porque si a un cliente le importa más que todo lo de la retención de FERPTA, pues vamos a hacer una estructura para poder evitar eso. Si a un cliente le importa más el impuesto sobre la herencia, pues hay una estructura para eso que podemos armar para poder evitar problemas. Todo depende sobre lo de la situación del cliente, y cada situación es diferente. Claro, por eso siempre entrevistamos a los clientes, le hacemos todas las preguntas, porque cada cliente es un mundo, cada cliente tiene sus preguntas y los temas que le interesan, y por eso nos reunimos siempre con los profesionales preparados para cada uno de los clientes y le hacemos la precalificación necesaria. Bueno, Judy, yo creo que hemos hablado casi todo, pero bueno, vamos a seguir con las preguntas de que vienen acá y pues abarcar lo que nos quedó. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para comprar una propiedad en los Estados Unidos y si se puede comprar desde el extranjero sin venir? Yo creo que ya lo mencionaste, pero bueno, no sé si nos quedó algo. Bueno, creo que el punto de los requisitos. Judy, ¿estás por ahí? Creo que Yo creo que tiene buen internet y se nos va cada rato. Si quieres, podemos ir a las próximas preguntas mías y después Sí, podemos. yo creo que podemos pasar acá y pasamos a Judy cuando se conecte. Y así Yuri me deja hablar. Sí. Bueno, una pregunta importantísima que siempre me preguntan: ¿cuánto paga una LLC de impuestos sobre la utilidad? Y los dueños tienen que declarar si tienen utilidad en la LLC. Tú hablaste, creo, un poquitito del tema más adelante. Pero en saber que estas Profundizar preguntas un estaban poquito. aquí, traté de no hablar mucho. Te paraste ahí cuando ibas a Quiero comenzar a hablar. Ok, bueno, básicamente un LLC no paga impuestos.
porque para entender bien cómo trabaja el LLC es en inglés lo que se llama un pass-through entity. Quiere decir que toda la actividad del LLC pasa del LLC hasta los dueños, ¿verdad? Y los dueños son los que son responsables de reportar su actividad en ese LLC. Si tienes dos dueños y cada uno tiene 50% de interés en ese LLC, para que sepan, ser dueño en un LLC, eres miembro, no eres accionista, y no son acciones, es un interés, es una porción, un porcentaje del LLC. So, cuando tienes dos dueños, 50% cada uno de ellos, entonces cada uno de ellos van a reportar 50% de la utilidad o pérdida que ha tenido ese LLC. Ahora, si te digo algo, si un LLC tiene utilidad y uno de los dueños son extranjeros, tienes que saber que hay una retención que aplica contra esa utilidad al nivel del LLC. No tiene nada que ver con el cierre, no te afecta, no es FERPTA. Es una retención que aplica contra los extranjeros cuando tienen utilidad, pero normalmente la retención se paga al mismo momento que se hace la declaración. So, no vas a estar sin el dinero por mucho tiempo, porque un LLC reporta su utilidad, hace su propia retención y el porcentaje depende sobre el monto. Hay varias cosas que dependen y que uno tiene que usar un contador, un CPA quien sabe el tema. Y después reportar sus ingresos en ese LLC junto con esa retención, y normalmente hay un reembolso de esa retención. Pero eso solamente en caso de tener utilidad. Si tienes pérdida, tienes que igual reportar esa pérdida. ¿Por qué? Porque si uno no reporta su pérdida durante los años que lo han tenido, en el momento que tienen ganancia, no tienen el derecho a poder usar esas pérdidas para poder reducir o posiblemente eliminar ganancia y al final no tener que pagar impuestos. Eso es súper importante. Ahora, uno me dice, bueno, Chris, quiero hacerlo, pero yo no tengo número de identificación, yo no tengo cómo reportar en los Estados Unidos. Bueno, junto con esa primera declaración de impuestos, yo hago una aplicación por lo que se llama un ITIN, que es un número de identificación personal para las personas naturales, que para que el IRS te pueden identificar en el sistema de ellos, y así ya tienes número. Lo bueno de tener ese número es que uno lo puede usar cuando van al banco, uno lo puede usar, no es un número social, no es un Social Security Number, pero es bien parecido. No te da el derecho a trabajar en los Estados Unidos, no te afecta no te haces residente, no te va a ayudar por tema de inmigración, pero sí por tema fiscal, tributario. Ese número te sirve porque fíjate que con ese número puedes evitar ciertas retenciones a nivel personal que tendrás en un banco. Si vas a alquilar la propiedad y vas a usar un management company. Correcto. Hay muchas cosas que ese número te sirve. Entonces, sí, para dar las preguntas bien sencillas, la respuesta, el LLC no paga impuestos, el impuesto se paga al nivel personal y los dueños tienen que reportar. El impuesto personal empieza en 10% y ella va subiendo dependiendo sobre el monto de la utilidad. Te doy un ejemplo. Vamos a decir que una persona tiene $40,000 de utilidad, creo que son los primeros $9,000, el porcentaje que aplica es 10%, y después los próximos $31,000, el porcentaje que aplica es 12%. Yo uso el ejemplo de $40,000 porque usualmente cuando están alquilando una propiedad es muy incomún que uno va a tener un ingreso de más de 40,000. Uno tiene ese cuando ya empiezan a tener varias propiedades, pero con una propiedad bien difícil llegar a ese monto de utilidad después de gastos. Y también se tienen que acordar que con las propiedades, cuando lo están alquilando, se tiene que tomar el gasto de depreciación contra la base de la propiedad. Si uno paga $275,000 por una propiedad y lo va a la depreciación, te puedo decir porque es el monto el precio que uno pagó dividido por 27.5, ya ven por qué escogí de $275,000. La depreciación será $10,000.
será el gasto. So, uno puede tener una utilidad de $10,000 anual, que es buenísimo para una inversión de $275,000, y por tener la depreciación de 10,000, tienen en efectivo en su bolsillo, ganaron dinero, pero en la declaración hay pérdida por la depreciación. So, uno no va a pagar impuestos. Ahora, tienen que saber que en el futuro, cuando venden esa propiedad, la depreciación va a reducir la base de lo que pagaste en la propiedad. Pero si uno lo va a alquilar por años y años, bien posible que los primeros años no van a reportar ninguna ganancia solamente por tema de la depreciación. Yo no sé si... Sí. Creo que di más de lo No, necesario, está pero bueno. perfecto. Cris, una pregunta que seguramente lo van a hacer o seguramente ya lo escribieron en el chat. ¿Esta utilidad se declara nuevamente en el país donde la persona vive o no? Todo depende sobre las leyes de ese país. Hay ciertos países que tienen un tax treaty, un acuerdo entre los estados, como España es el primer, porque tengo un cliente español con quien he estado trabajando hoy, tratando de finalizar su declaración de impuestos, y nosotros no estamos reportando sus ingresos en España. ¿Por qué? Porque el acuerdo entre el país de España y los Estados Unidos dice que si el ingreso se reporta en el país donde se generó el ingreso, en los Estados Unidos o en el otro país, no se tiene que reportar. Hay acuerdos que dicen que se tienen que mencionar, mira, tengo esto ahí afuera, punto, ¿verdad? Pero no hay que reportarlo. Te digo algo, que en los Estados Unidos lo único que se tiene que reportar es el ingreso que está conectado a los Estados Unidos. En España, como en el caso de mi cliente, si él ahora es residente, se le ha complicado la declaración, pero si él era extranjero, en España él solamente tendría que reportar la información de que él tiene una inversión en los Estados Unidos, pero él no tendrá que reportar todo y pagar impuestos de nuevo. Así es. Muchos de los países que tenemos conectados el día de hoy tienen ese acuerdo acá, varios de ellos. Pero tienes que siempre debes de averiguar. Y si no hay acuerdo, tienes que reportarlo en los dos lugares. Ahora, si te digo algo, que si reportas la utilidad en otro país y en los Estados Unidos, y vas a pagar impuestos en los Estados Unidos, puedes usar el impuesto que pagaste en el extranjero como crédito contra el impuesto en los Estados Unidos. Eso sí, uno tiene el derecho a tomar ese crédito. Sí, pero es muy incomún, te digo. Claro, pero bueno, podemos ir profundizar con el cliente ya cuando tengamos una entrevista personalizada, dependiendo de sus necesidades y su país y ciertos puntos. Bueno, Judy, ¿estás por acá todavía? ¿Ya llegaste? Judy ya se nos fue, ya se aburrió. No, Yuri está ahí. No. Que yo no veo a nadie acá, yo no veo a las personas que están conectadas, Judy. No sé si necesitamos los requisitos para comprar una propiedad en los Estados Unidos, creo que sí. Y puedo comprar desde el extranjero, eso sí ya lo hablamos, que sí, se puede comprar sin venir a los Estados Unidos. Sí puedes, si estás comprando en efectivo correctamente, siempre y cuando la asociación no requiera una entrevista uno a uno. Si estás comprando financiado, pudiese ser que no tuvieses que venir, por eso se utiliza lo que llaman un mortgage broker, que es un broker de hipoteca, que es el que puede de alguna manera gestionar que se pueda hacer un cierre, una protocolización, certificación notarial telemática, y telemática significan notarías que son notarías virtuales, pero para ello todo eso se tiene que adelantar con suficiente tiempo mientras ellas están cotizando con diferentes bancos, y el saber que existen embajadas, que existen, realmente es el consulado quien notaría, existen notarios civiles, existen notarías telemáticas. Lo importante es saber que siempre existe una solución y un mecanismo de poder protocolizar. La respuesta es 99%, si es en efectivo, no. Si es financiado, pudiese que no. Tampoco, también. Claro. Y bueno, ¿y los requisitos para comprar una propiedad en los Estados Unidos? Los requisitos para comprar una propiedad en los Estados Unidos.
Tener Es pasaporte. estar sencillo, es estar vivo. Así de sencillo. Estar vivo y querer comprarla, ¿ok? Claro. Estar vivo Tener pasaporte. y tener el dinero Visa. muchas veces ni siquiera, si la van a comprar en efectivo, en muchas oportunidades ni siquiera tienen que tener visa para poder viajar a los Estados Unidos. Ahora, ya el problema es que no la puedas venir, que no puedas venir a ver tu departamento, ya hasta allí no llegan. Bueno, tenemos abogados de inmigración, cualquier cantidad de cosas, pero es querer comprar, es estar vivo. Por estar vivo significa otra cosa, puedes comprar a través de una empresa y esa empresa para poder comprar tiene que estar vivo. Una pregunta interesante para Chris y que todos me hacen, pero si yo quiero comprar y el mercado y la propiedad está allí, pero es que yo no tengo la empresa hecha, ¿cómo hago? Me acuerdo que Chris me dijo que tiene que ser a través de una empresa, auxilio. Sencillo. Suscriben el contrato a nombre, todo el mundo me dice porque siempre el pobre Pedro es Pérez y porque Pedro es Pérez, porque se llama Pedro Pérez. ¿Ok? Entonces, Pedro Pérez suscribe el contrato y Marta inteligentemente coloca un lenguaje en el contrato que el contrato es sesionable, que se llama acá asignable, pero la palabra es puedes sesionar, mientras Chris está preparando tu futura LLC, tu futuro trust, tu futura Deutsche Sandwich, cualquier estructura que él ya va a ir preparando. ¿Tienes que tener la LLC en mano? No. El requisito para comprar es querer comprar, uno, o tener el efectivo, dos, o tener un banco que te preste el dinero. Sí, que ha pasado muchas veces. Vamos a un proyecto de preconstrucción, a una propiedad, tenemos que hacer la reserva o la oferta porque el mercado se mueve demasiado rápido. El cliente no tiene lista la LLC y le decimos, pues esa es la opción, ¿no? Hacer lo que acabas de mencionar. Correcto. Obviamente. Y vamos a seguir contigo porque ya Cris nos respondió que es la cuenta ya va, que espérense, ese like está muy lindo. Alguien me escribió acá, tenemos gente de... ¿Y sabes qué? Dentro de un rato lo que hacemos, ¿saben qué hacemos dentro de un rato? ¿Sabes que yo soy la reina de los selfies? Qué descarada. Bueno, ya es una cuenta de escrow, es una cuenta de fideicomiso donde tus fondos se encuentran resguardados con licencias y seguros contra malversación y apropiación indebida de fondos. Lo más importante, ¿qué es una póliza de seguro de título? Una póliza de seguro de título de propiedad es un producto muy único de los Estados Unidos, que creo que ahora un par de países se están adoptando. Es una póliza. Usualmente las pólizas de seguro se pagan anuales y se renuevan. Esto es un seguro que se paga una sola vez y es en el momento en que protocolizas. A diferencia de los seguros de lo que llaman casualty, que son catástrofes, que te cubren por eventos de futuro, la póliza de seguro te cubre por cualquier evento que haya ocurrido en el pasado que pueda tener algún tipo de efecto en el presente. ¿Qué está hablando ella? Cuando hicimos el estudio de saneamiento, la compañía de título investigó y una de las notas marginales decía que el vendedor tenía una prohibición de enajenar y gravar, que el vendedor tenía una deuda con el IRS y el IRS es el ente fiscal de los Estados Unidos y hay algo que le encanta poner al IRS y son multas precisamente porque la gente no se asesora con contadores calificados, pero eso es tema de otro seminario, y el vendedor tiene una multa con el IRS. ¿Qué pasa cuando se está haciendo el examen de título? Pueden pasar dos cosas. Una, que ese instrumento esté indexado incorrectamente. Dos, que la persona que estaba revisando se tomó un café, me estaba tomando un selfie con ustedes, cuando regresé no lo vi. Tres, el factor fraude. Esa póliza de seguro te va a responder al comprador por cualquier ataque de una reclamación judicial en tu contra en caso que haya habido algún evento, el vendedor anterior o el anterior del anterior del anterior, que tengas un ataque. ¿Qué sucede si no la compras? Marta decía que era Marta,
pero Marta era otra persona. O Marta estaba casada y como comunidad conyugal el esposo tenía que haber firmado y el esposo no firmó. O un menor de edad que vende una propiedad sin la autorización del padre. ¿Qué repercute todo esto? Que cualquier persona afectada puede hacer una reclamación inmediata en tu contra y poder hasta perder la propiedad. La póliza de seguro de título te va a responder de dos maneras, una indemnizándote y usualmente, porque no he conocido una que absoluta pérdida de la propiedad, contratan abogados que van a defender y si fue algo que no se pagó, meter la mano en el bolsillo. Pero directamente, ¿quiénes son las suscriptoras? No es Pearland Title, no es ABC Title, no es Sierra Title, no es MG Title, no es MG Title. Nosotros suscribimos a reaseguradoras nacionales y muchas de estas aseguradoras son ya internacionales, no solamente porque venden seguros, sino porque venden una cantidad de productos donde reaseguramos esa póliza y en caso de que algo suceda, la reclamación la hacen directamente contra ella. Y es una póliza de seguro que, aunque es muy importante, siempre esperamos que no la tengan que utilizar, pero la peor póliza es la que nunca compraste. Una sola vez y ¿saben cuánto cuesta? $575 por cada 100,000. Y sobre todo comprar a ciegas, sin comprar una póliza de seguro de título que te respalde, sencillamente es un suicidio. Así es. Bueno, listo, llegamos a la parte de las preguntas. Yo creo que hemos abarcado muchísimo sobre este tema. Judy siempre Es explica que todo Cris habla muy bien. mucho, es que Cris habla Pero bueno, demasiado, no me deja hablar. vamos aquí al chat para mirar las preguntas. A ver si se nos quedó algo. Yo vi unos cuantos, déjame, aquí hay uno, la retención, esta es una pregunta de Luis Gamboa. ¿La retención aplica contra compras o solo la venta? Siempre es solamente la venta. La retención aplica en el momento de la compra. La LLC se crea, ¿qué objetivo social debe tener? Normalmente lo que se pone en inglés dice any and all lawful purposes, que básicamente es bien sencillo que todo, cualquier cosa que sea de ley, que se puede hacer, se hace. Eso es Normal. correcto. La razón social, y eso es una de las cosas que siempre, siempre preguntan, porque en nuestros países, me encanta esa, ahí entiende, ahí es donde sincronizamos todos con ser multicultural. En nuestros países, cada empresa que tienes que registrar tiene que tener, es lo que le llamamos nosotros la razón social. Venta de teléfonos celulares, venta de lápices, cualquier cosa tienes que tener aquí una razón. Y la más general es cualquier actividad lícita. Cualquier actividad lícita y ya la pueden cerrar. Puede ser para compra, para venta, lo que usualmente es importante que les va a decir el contador, aunque la razón social sea esta, lo que les va a decir Cris, tú no puedes tener una empresa que compras y vendes y importas y exportas y además vas a poner un activo dentro de ella, que son dos tipos de cosas. O sea, la razón social es legal, pero lo que les va a aconsejar el contador es que no pongas propiedades bajo otro tipo de inmueble que además esté conducting business, que también esté haciendo transacciones de otro tipo donde puedas tener algún tipo de responsabilidad. Corrígeme, Chris, si tengo la razón. No, 100%. Okay. Nunca se debe mezclar actividades. Igual como hablamos antes de tener 3 LLCs diferentes, ¿verdad? Debes de igual en ese caso, todas las actividades deben ser totalmente separadas, porque si uno va mezclando uno con el otro, después tienes el problema ese de liability, porque si en algún futuro algo pasa, en uno de las vamos a decir que estás mezclando un servicio junto con un servicio donde hay un bienes raíces y el servicio en algún momento haces algo incorrecto y te dan una demanda por tener bienes raíces en esa misma empresa por haber hecho algo incorrecto. Entonces que a veces le pasan las cosas a la persona. Ahora
esas bienes raíces pueden ser parte de esa misma demanda. So, tienes que tener todo totalmente separado. Yo he tenido clientes que me preguntan, mira, yo puedo usar mi LLC para poder facturar y no. Bueno, sí, la respuesta es sí, lo puedes hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no debes. No hay ninguna sabiduría en hacer eso. Eso no es bueno. Ahí estás fallando y si en algún futuro tienes una demanda por esa factura, pues vas a tener problemas y vas a pensar de crisis, de cónchole, ¿por qué no hice lo que me dijo el contador? Súper importante tener todo separado. Ahora, igual, uno me pregunta, bueno, ¿es súper necesario tener las propiedades separadas? No es obligatoriamente, no. Ahora, que sea mejor, sí, pero no es necesario. Uno no lo tiene que hacer. Yo conozco varios clientes que a ellos no le importan. Yo como el CPA te digo, mira, si tienes una demanda, igual un abogado le va a decir lo mismo. Si tienes una demanda, vas a tener problemas porque estás... Y si ellos dicen, bueno, prefiero eso de tener el costo administrativo, pues el costo administrativo es de lo menos comparado a lo que tendrás problemas en el futuro si tienes una demanda y ahí todas tus propiedades están en el mismo lugar. Ahí sí que te va a costar mucho más. Claro. Nunca es recomendable mezclar. Hay una expresión que es la siguiente, señores, lo barato sale caro. Así de sencillo. Ustedes pueden entrar y hacer su empresa online. Ahora, saber qué cajita van a chequear es donde viene la experticia. Cualquiera la puede hacer y usualmente cuando llegan acá, tenemos que deshacer todo, ¿verdad? Cobrarte por deshacerlo y vuelvo a cobrarte otra vez por lo que te iba a costar. Entonces es doble trabajo. Entonces es importante saber que siempre hay una prima de un hermano de todo, de un sábelo todo, o el que lo hizo los taxes, cualquiera la puede hacer, pero saber calificar a la empresa correctamente, la razón social correcta y cómo distribuir los activos y todo ese tipo de cosas es cuando ya pasas a un segundo nivel. ¿Ok? Lo barato sale caro. Total. Y Cris, no, de verdad, y espérate un momentico, que por cierto, te voy a decir, Cris, porque ya me han preguntado acá, 2 personas que están acá, de verdad que no es, o sea, decirte, no es el más caro, no es el más barato, pero entre el promedio tienes costos, aprovechenlo ahora, porque ahorita como, mira, en 2 o 3 años ya los Fidecris van a estar por la nube, pero realmente él es una persona muy considerada dentro de sus honorarios, y lo importante, a veces no solamente eso, es bueno, la palabra barata es odiosa, es considerado con su costo para la trayectoria que tiene, lo que sí es extremadamente rápido, increíblemente rápido, y no es la persona que tú llamas por teléfono y te devuelve la llamada una semana después. Importantísimo es la comunicación, claramente no es en 2 minutos, pero los contadores acá, y que me perdone si hay alguno que no me interesa, además que no me interesa, porque lo saben, que un contador se tome 8, 9 o 10 días para contestar una pregunta de un comprador. Cris es una persona y además que maneja la tecnología divinamente y pues para mí ha sido una verdadera bendición trabajar con él porque yo soy molestosa. ¿Verdad? Claro que sí, y a mí con ustedes porque ustedes siempre le responden al cliente en tiempo, que por eso somos un gran equipo. Vamos a pasar a otra pregunta que creo saber la respuesta. Para aquí es muy rápida la respuesta, que si tienen 2 socios pueden estar 50-50 en una LLC. Sí, 99.99 y 0.01 también. Como lo quieran dividir, ¿cierto? Como lo quieran hacer, sí. ¿Y se puede comprar otra propiedad cuando tienes una hipoteca en curso? Pues bueno, yo claro que sí, siempre y cuando tengas el dinero para demostrarlo, para que te presten te den otro préstamo. Me imagino que esa es la respuesta. No sé si tenga que ver con eso y le hayas respondido correctamente. Si tienes un crédito hipotecario, si puedes obtener otro, absolutamente. Tú puedes tener cuantos créditos hipotecarios aguanten tus cuentas bancarias. Hay gente que tiene muchos créditos hipotecarios, todo depende de qué respaldo financiero, y si eres extranjero, pues yo tengo muchos clientes que tienen muchísimas propiedades y cada una de ellas tienen créditos hipotecarios. Alguien pregunta, ¿cómo funciona el impuesto a la hora de una herencia en Estados Unidos?
Eso es un tema, mira, eso es un La tema bomba. tan álgido que Chris me miró con los ojos así. Me tiraron la bomba. La siguiente es, los impuestos, este no es mi punto, este es el punto de él. Los impuestos sucesorales en este país son tan complicados que podemos pasar aquí 3 días explicándolo. La única manera y muchas veces no puede, no decir, hay dos palabras, evitar y evadir. La palabra evadir nunca se utiliza. La mejor manera de planificar para evitar una escala sucesoral alta es planificando con un contador. Pero aquí tiene la parte bonita. Esa es la fórmula del dulcito rico que se tiene, pero esa fórmula les va a costar una llamada telefónica donde probablemente no les va a cobrar, pero él tiene toda su planificación hecha para cada uno de sus clientes y para poder no evitar, planificar y evitar que puedan pecharte de una manera tan alta, tienen que hacer una llamada y consultar con Chris para que él le haga una estructura a cada uno de ustedes. Claro que sí. Te digo algo que yo he visto casos, y no sé si me pueden oír bien, que los audífonos míos me estaban dando problemas, Sí, te escuchamos. pero te digo algo sobre ese tema, y es, yo he visto casos bien difíciles, he tenido que decirle a la gente a la última hora de una venta que se enteran que sus esposos estaban en título y fallecieron, el esposo falleció. Hace 10 años. Y ahora es cuando se enteran y pensaban que no había que hacer nada. Porque la realtor me dijo que no había y el chico que hace taxes me dijo, yo acabo de tener algo. La realtor me lo dijo y el chico que hace taxes que no había ningún problema. 10 años después, las multas casi llegaron al precio de la compra, así como que abandona. Por eso lo barato sale caro. Lo barato sale caro, así mismo es. Lo único que te puedo decir es que el impuesto sobre la herencia aplica contra el valor del activo en el momento que fallezca el extranjero. Y fíjense de algo, si hay 2 dueños en la propiedad y uno de ellos fallezcan y el que falleció es extranjero, fuera de poder mostrar que en el momento que se compró la propiedad, cada uno de los dueños en título pusieron su propio dinero para la compra. En el momento que fallezca ese extranjero, 100% del valor se va a asignar al extranjero, aunque sea que hay 20 dueños. Como está escrito en las regulaciones de esta ley, y es bien técnica y no voy a meter, nos podemos meter aquí hasta las 2 de la noche hablando de esto. 100% del valor se va a asignar al que falleció y aplica un impuesto sobre la herencia que puede subir hasta el 40% del monto. Si es algo que le preocupa al cliente, hay estructuras que se pueden armar, son más costosos porque tiene que ver con usar empresas fuera de los Estados Unidos, pero hay manera de hacerlo. Lo más importante en todo esto, para no ponernos muy técnicos con esa pregunta, es hacer todo antes de la compra, tener la estructura armada antes que la compra, porque después, cuando un extranjero trata de cambiar el título de una propiedad donde aparecen como dueños, inmediatamente se le va a parar todos los pelos a Judy, número 1. Y número 2, aplica la retención de FIRPTA, porque FIRPTA aplica contra cualquier transacción donde el título se está cambiando por regalo, por contribución a una empresa, por venta, por lo que sea, que está cambiando el título, FIRPTA aplica. Por eso tienen que armar su estructura antes de comprar. Si no están armando, si saben que van a comprar en el próximo mes, pues ahora mismo deben de empezar a armar su estructura. Porque Claro, si no, difícil saber que eso pueda pasar, pero bueno, en caso de los padres que tengan hijos y tienen la idea de que puede pasar y quiere heredar la propiedad a uno de sus hijos, pues obviamente platicar esto con el contador, con el abogado y crear la estructura, como dice Chris desde el principio, para que eso no sea un tema de preocupación a la hora de la venta.
¿Cuál es? A ver, yo creo que me pasé una pregunta. Bueno, están haciendo preguntas de crédito, eso lo podemos hablar por teléfono y agendar una cita con el banco. ¿Cuánto tiempo tarda crear una LLC? Hoy en día está tardando la registración como 2 a 3 semanas. Hemos tenido puntos durante la pandemia que era 1 a 2 meses y había puntos que era el próximo día, ya estaba registrado. Todo tiene que ver con el Estado, porque el Estado uno lo que hace, lo que yo hago es que yo preparo los artículos de incorporación o organización dependiendo sobre qué tipo de empresa se va a armar y lo mando al Estado. Después el Estado tienen que procesar esa aplicación y esa registración. Hoy en día están tardando como 2 semanas. A veces se apuran. Lo que pasa es que anualmente se tiene que renovar las empresas en el estado de Florida y eso terminó el primer día de mayo. Ellos han estado procesando todas las renovaciones. Hoy en día están un poco atrasados, pero generalmente cuando están al día son un par de días para poder armar la empresa. Sí, es bastante rápido y tiene muchos beneficios. Me preguntan cuánto es el capital que se declara para su creación. El de capital no existe. Me encantan esas preguntas porque es que yo regreso. Recuerden que estoy aquí desde el año 94, pero ya yo les comenté que soy originalmente de Venezuela y soy abogado en Venezuela, estudié Derecho en California, nos da un montón de disclaimers, porque tú cuando vas a registrar una empresa en Venezuela, en Colombia, en Argentina, tienes que ir al registro público, declarar una razón social y pagar el monto de la capitalización de la misma. Aquí no, aquí lo puedes hacer nominal y son documentos internos y no son documentos públicos. Y ya me metí otra vez en el terreno de Cris de metida, pero esa es la pregunta. ¿Por qué la capitalización deberías abrir una cuenta de banco y demostrarle al registro que estás capitalizando? Todo eso se hace de manera interna y con una llamada, o sea, no lo necesitan capitalizar inmediatamente, pero Cris en 24 horas tiene todo y perfectamente de acuerdo a todos los estatutos de la ley de la Florida. Suena extrañísimo cada vez que yo lo digo en inglés o lo digo en español, pero no tiene sentido. Todos los requerimientos estatutarios de la ley de Florida. Todavía no tiene sentido, pero bueno. Sí. ¿Y cuáles son los gastos generales de una compra, Judy? Eso sí, más o menos ahí tú. Los gastos generales dependen del tipo de compra que hagas y pues... ¿Por qué siempre me hacen esa pregunta y por qué siempre quiero salir corriendo con esa pregunta? Por la siguiente, todo depende claramente si están comprando en efectivo y si están comprando financiado. Ok, si están comprando en efectivo, usualmente los gastos de la compra son mínimos. Mínimos en el sentido de, si no quieres hacer una inspección, no necesitas hacer una inspección. Usualmente cuando la propiedad es financiada, dicen que es el 4% del monto del financiamiento. Una transacción en efectiva, claramente tienes la póliza de seguro de título, que ya dije son 575 por cada $100,000, los gastos de papeleo, que son más o menos $1,000, y lo importante es saber que hay gastos que son del vendedor, que se acuerdan el contrato que les dije que son cajitas, de acuerdo de la cajita que colocó el agente que lo está representando a usted, que además es gratis para usted y que se buscó uno que no tiene experiencia, colocó la cajita incorrecta y todos esos gastos que son del vendedor se los colocaron al comprador. Básicamente en efectivo los gastos son mínimos. Todo depende claramente cuánto quieres colocar en una estructura corporativa fiscal, si quieres hacer inspecciones detalladas, si quieres hacer una agrimensura, si quieres hacer debidas diligencias, pero el mínimo yo creo que no llega ni al 1% del valor de la compra. En efectivo son mínimos. Claro, y también varía si es una propiedad de reventa o una preconstrucción, tiene ciertos... Claro, eso sí, ya eso usted es una realmente, ahí sí te digo, usted es una experta en preconstrucciones y ahí sí no entro en ese tema.
Por eso es importante hablar con el cliente, precalificarlo, hablar y saber qué quiere y explicarlo en su momento, porque cada uno tiene una necesidad diferente, qué es lo que necesita, cuáles son sus gastos, y etcétera, etcétera. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, aquí me pregunta, danos un ejemplo práctico de los costos. Bueno, ya hablaste de los costos. Por ejemplo, estoy interesada en una propiedad de $200.000, ¿cuánto debo tener de inicial? ¿Cómo gestiona el crédito del banco con un corredor de hipoteca, gastos, etcétera? Bueno, eso, en primer lugar, ahora mismo acá en la Florida no tenemos nada de 200.000, en primer lugar. En segundo lugar, depende del tipo de propiedad inicial, porque si es preconstrucción, vas a tener que dar más o menos un 50%. Se puede llegar a financiar hasta un 75%, dependiendo del tipo de propiedad. Va a variar mucho, es mejor que lo platiquemos ya más en específico, porque eso varía. Varían los gastos, como ya dijo Judy, dependiendo de la propiedad, dependiendo si es préstamo o no. Se puede lograr dependiendo del tipo de financiamiento, depende de su país, dependiendo del tipo de financiamiento que logre obtener y las reservas que le pidan los bancos. Entonces, lo que podemos, ¿por qué no hacemos un webinar? Invitamos hoy a todo el mundo y traemos a un prestamista. A ver quién Claro vota. que Yo sí. voto porque hagamos otro, porque traigamos un Claro, prestamista y porque me vuelvas a invitar. claro que sí, por Y supuesto. entonces Eso es un podemos hecho. traer otro con prestamistas especializados en clientes internacionales y se sorprenderían que muchos dicen, ¿cuánto dinero necesito? Poco. Y es Poco. jugar que las tasas de interés. Lo que pasa es que, claro, subieron 2% cuando nosotros venimos de países inflacionarios de unas tasas de interés astronómicas y te dicen el 4%, el 5%, si eso es absolutamente nada. Si aquí en el año 84 que llegaron al 14%. Lo que pasa es que aquí somos tan sensacionalistas con todo y tan dramáticos que las tasas de interés, aunque hayan subido un poco, todavía es negocio comprar propiedades de inversión con el dinero de otra persona con un retorno, y en vez de comprar una, compras dos propiedades y juegas con el dinero de los demás. Entonces yo voto porque hagamos un seminario con un prestamista. Y también voto porque me invites otra vez. Así va a ser, pero mientras tanto pueden visitar mi canal de YouTube. Tengo una entrevista con Mauricio Ordóñez, que es especialista en préstamos financieros. Lo pueden ir viendo, repasando las preguntas para el próximo El capítulo. hombre del billete, era lo que te iba a decir, una entrevista Claro. con el hombre del billete, y él allí en tu canal están todos los requerimientos uno a uno, y Mauricio es muy didáctico, ya es muy sencillo de explicarse, y les va dando requerimientos dependiendo y hasta de qué país es cada uno de ellos, el tipo de carta que necesitan. Es sumamente sencillo para un extranjero poder protocolizar y comprar con un banco internacional. Y Mauricio es broker y él cotiza con diferentes bancos a fin de buscarle a usted los mejores términos. Exacto, y la mejor tasa de interés. Acá preguntan que cómo se realiza una LLC. Bueno, llamando a Chris, porque nos hemos pasado 30 minutos del tiempo. Creo que ya no voy a poder responder todas las preguntas, pero más adelante les explico cuál es el siguiente paso. El siguiente paso va a ser que nos vamos a contactar con cada uno de ustedes para agendar una cita personalizada y gratuita, donde vamos a hablar con cada uno de ustedes cuáles son sus problemas, qué es lo que quieren, y lo vamos a precalificar para canalizarlo con cada uno de los especialistas que necesitan, dependiendo de la situación de cada uno, y buscarle la mejor inversión. Buscar una opción que se adapte a sus necesidades, presentarle el análisis del producto, si es un producto de inversión, ver cuál es la rentabilidad, si esa rentabilidad es la que estás buscando, si está en un área que se valoriza la propiedad, etcétera, etcétera. Y listo, pues eso es todo con respecto a lo que vamos a hacer después de esto. Acá los invito a que se pongan en contacto conmigo. Este es mi Instagram. Usted puede tomar una foto a este código QR y puede contactarme vía WhatsApp, vía Instagram. Y acá también tengo el YouTube, donde de número 1 está cómo solicitar un crédito hipotecario en los Estados Unidos, que fue el webinar que hicimos con Mauricio Ordóñez. Ahí van a encontrar toda la información, los requisitos. La verdad, el webinar fue muy bueno, participaron muchas personas, hay preguntas muy interesantes. Los invito a que vayan a mi canal y
y lo revisen un poquito para cuando tengamos otro webinar tengan todas las preguntas listas. Les dejo 5 minutos para que tomen la foto. Acá también pueden descargar una guía que tengo, la guía para los compradores internacionales. Acá les explicamos paso a paso de todo lo que hemos hablado. Le muestro todo lo que deben hacer, lo que no deben hacer, se las recomiendo mucho. Si a alguno de ustedes no les da tiempo descargarla, pues contáctenme, yo se la hago llegar vía correo, vía WhatsApp, por donde sea. Pero se las recomiendo mucho que se la miren para que tengan un poquito más de orientación de los temas que hemos hablado acá, que es como el préstamo y otros puntos de vista muy importantes a tomar en cuenta a la hora de una inversión. Bueno, acá está uno de los, el portafolio que tenemos de inversión en Miami ahora mismo. Estos son los proyectos que yo escogí porque son los proyectos más rentables en las mejores áreas. De hecho, todos estos proyectos que presentamos acá son proyectos que permiten rentas vacacionales, lo que se me hace algo muy bueno para el inversionista porque lo puede usar, lo puede disfrutar y lo puede rentar cuando no esté y ganar una gran utilidad que puede pagarse solo y además ganar un ingreso extra. Si a alguno de ustedes les interesa conocer alguno de estos proyectos, me puede contactar y también se los puedo presentar individualmente cada uno de ellos. De hecho, el día de mañana voy a tener un webinar sobre Nexo, que es un proyecto que permite rentas vacacionales y también tiene visas EB-5 aprobadas. Entonces vamos a hablar con un abogado sobre el tema de la EB-5, cómo funciona la EB-5 y también otro tipo de visas para inversionistas y para personas que están pensando venirse a vivir a los Estados Unidos. Los invito mañana. Tenemos un portafolio de lujo también para las personas que tengan la intención de venirse a vivir o quieran algún producto más sofisticado. Acá está nuestro portafolio de lujo. Y bueno, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy, que nos extendimos un poquito, pero creo y espero que hayamos abarcado toda la información necesaria para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, les deseo muy buenas noches. Gracias Judy por ser siempre ese super equipo, Cristian, por apoyarme siempre y darle el mejor servicio a los clientes para que tengan una transacción exitosa. Los espero, voy a estar en contacto con ustedes esta semana. Muchísimas gracias por participar. Buenas noches. Gracias, Marta. Gracias a todos. Cuídense. Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.